Cynthia Vigil corre calle abajo sin parar en busca de ayuda, semidesnuda y con un collar de perro atado al cuello. Su cuerpo está lleno de cortes, moratones y laceraciones. Sus muñecas y tobillos le duelen. El pequeño pueblo de Truth or Consequences va a ser sacudido al descubrir que un amable vecino sería bautizado como el asesino de la caja de juguetes. El baúl de mis gatos, siéntate a escuchar y disfruta. Muy buenas, curiosos, bienvenidos a vuestro podcast, El baúl de mis gatos, donde todas las semanas hablaremos, opinaremos y nos sumergiremos en leyendas urbanas, crímenes reales e historias que nos ponen los pelos de punta. Primero de todo, muchísimas gracias por vuestros comentarios. Me encanta, me animáis a seguir haciendo esto, por suscribiros al canal de YouTube. Os animo también a que nos escuchéis en Spotify para en el momento que no podáis ver el vídeo, pues podéis llevarlo en el coche o mientras estáis trabajando o cualquier cosa. Os animo también a que nos sigáis en las redes sociales que tienen el mismo nombre, El baúl de mis gatos podcast, donde tenéis imágenes y voy poniendo datos curiosos de algunas cosas que vamos comentando en el episodio, ¿no? Sobre la salud mental, criminalismo, etcétera. Hoy nos trasladamos a una pequeña localidad de Nuevo México, Estados Unidos, llamada Truth or Consequences, con poco más de 6.000 habitantes a día de hoy. Hablaremos de un asesino en serie que durante casi 45 años se dedicó a secuestrar, torturar y secar la vida de más de 60 mujeres, pero los restos nunca fueron encontrados. Tenía un remolque que bautizó como Toy Box o caja de juguetes, donde dejaba a sus víctimas cautivas durante meses mientras él satisfacía sus fantasías sadomasoquistas y de las cuales incluso en ocasiones participaban su mujer, su perro e inclusive su hija. Esta es la historia de David Parker Ray, conocido como Toy Box Killer o el asesino de la caja de juguetes. David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México, Estados Unidos. Su padre era Cecil Leland Ray y su madre Nettie Opal Parker. También tendría una hermana pequeña llamada Peggy Pearl Ray, que nació el 18 de marzo de 1942. Tanto David como Peggy vivían en un pequeño rancho, primero con su madre, o sea, toda la familia, y después pues con los abuelos maternos, Russell y Dolly Parker, los cuales eran muy disciplinarios y de vez en cuando su padre Cecil los visitaba. Era muy violento y tenía problemas de alcohol, pasaba la mayoría del año desempleado e iba y venía del pueblo. A David las visitas de su padre lo aterrorizaban, nunca sabía cómo iba a comportarse con él y en los pocos momentos de sobriedad que tenía Cecil intentaba crear lazos con su hijo, pero de una manera enfermiza y retorcida. Le enseñaba al pequeño dibujos, fotografías y revistas de pornografía sadomasoquista. Estas imágenes violentas dejaron una marca imborrable en la mente del pequeño David Parker Ray. Se estaba sumando todos los requisitos para que un asesino en serie se fuera forjando en su interior. Como hemos visto en casos anteriores, pues el abandono paterno, cosas violentas, tal. Pero vamos a seguir para que lo vayáis entendiendo más. La perturbadora relación con su padre sería lo que haría tan retorcido a nuestro protagonista. Su madre Nettie, cuando ya no aguantó más el maltrato que recibía de Cecil, decidió mudarse con su hermana y abandonó a sus hijos. Así que tenemos que sumar la ausencia y el vacío materno a un padre violento, alcohólico y muy retorcido. Además, en las declaraciones posteriores, David diría que cuando se quedaba a cargo de su tía, ella abusaba de él de manera íntima. Abusos los cuales duraron años ante la ausencia
ausencia de una figura parental responsable que realmente estuviera pendiente de él. Durante esos años de abuso, su tía le obligaba a infligirle dolor para cumplir sus fantasías y así sentir placer. Entre su tía y su padre fueron moldeando la mente de David, haciendo que asociara el sexo y el placer con el dolor y el tormento de otros, algo que quedará más que reflejado en sus crímenes. Alrededor de los años 50 ya tenía 10 años y otro golpe llegaría a su vida. Su padre los abandonó definitivamente y nunca más volvió a verlo. David empezó a escribir y dibujar en diarios las fantasías que empezaban a formarse en su cabeza, donde secuestraba, torturaba, violaba y maltrataba a niñas. Durante años se mantuvo escribiendo y fantaseando sobre eso y era suficiente para él. Iba al colegio de Mountain Air High School, donde fue intimidado por sus compañeros por ser muy tímido y retraído. Sus habilidades sociales eran absolutamente nulas. Incluso algunos compañeros recuerdan que cuando alguna chica le hablaba se ponía tan rojo que parecía que iba a explotar, lo que le llevó a repetir los patrones que tantas veces había visto en su familia y empezó a tontear con el alcohol y otras drogas. Pero en el año 1956, con 15 años, sintió el impulso irrefrenable que lo empujaba a hacer realidad sus fantasías. Escribir y dibujar ya no era suficiente, así que empezó a buscar víctimas. Además, su hermana cuenta que cuando él tenía 14 años, más o menos, ella encontró los dibujos, revistas y fotografías sadomasoquistas. Le impactó mucho, pero ella también era más pequeña y nunca preguntó sobre ello. La mayoría de información que se tiene hoy en día de sus actividades criminales es porque todo lo escribía en sus diarios para luego recrearse y revivir los momentos, pero los nombres de sus víctimas siempre los omitía y tampoco escribía qué hacía después de los abusos. En esta parte hablamos de su adolescencia y su juventud. Después pasaría a grabar todas sus fechorías. Únicamente apuntaba el lugar donde secuestraba, el tiempo que duraba, la edad aproximada de la víctima y alguna que otra nota que describía lo que hacía con ellas, mientras las tenía cautivas. También creó un ranking donde deshumanizaba a sus víctimas, dándoles números. Por lo general, si le parecían guapas y atractivas, les daba un 2, y si para él eran poco atractivas, entonces les daba un 3. La primera descripción que podemos ver en su diario de los horrores, como lo he bautizado, fue cuando tenía apenas 14 años, donde describe su primera experiencia íntima, en el año 1955. Se cree que el lugar está cerca del rancho de sus abuelos y lo llama Rage Road. La chica tenía su edad y ambos simularon que él la violaba. La ató entre dos árboles y también anotó que ambos disfrutaron de la experiencia, por lo que entiendo que realmente sí fue consensuado. La siguiente entrada que se puede encontrar en su diario es en el año 1956. Algo importante es que nunca ponía el día y el mes, únicamente apuntaba el año. Esta entrada consta como su primer secuestro y abuso íntimo. Su víctima era muy bonita y tenía 16 años aproximadamente. El secuestro duró todo un fin de semana y según los investigadores se cree que el lugar que describe está ubicado en una ruta de senderismo en las Manzano Mountains State Park. Lo llama el camino Tienda bajo la sombra de los pinos. Este parque estatal está cerca de Belén. Es muy extenso y es fácil desviarse del sendero sin que nadie te vea, algo que para David sería muy útil. Apuntó en su diario todas las cosas horribles que le hizo, como que practicó nuevas técnicas de sadismo y a pesar de que dice que fue la primera vez que abusaba y secuestraba a alguien, también se cree que la asesinó y que probablemente la enterró en algún lugar del desierto de Nuevo México. Tras experimentar esto, sus ansias por infligir dolor y sentir placer fueron aumentando. La siguiente entrada es del año 1957. Menciona que secuestró y abusó de una chica de 16 años en un lugar llamado BLM Cuevas, por lo que se cree que se trataba de una mina abandonada a las afueras de Mountain Air, la cual frecuentaría bastante.
Pero había algo que llamaba la atención alarmantemente. David Parker tenía un cómplice, una cómplice que le ayudó en el crimen. Vamos a llamarla Carol. La entrada decía: Carol me ayudó muchísimo, aunque cometimos errores y casi se nos escapa, pudimos hacer muchos experimentos con la chica. Nunca se ha sabido quién es realmente Carol, si era alguna compañera del colegio, si vivía cerca del rancho o cómo fue que ambos terminaron colaborando para hacer cosas tan retorcidas. Pero sí sabemos que fue la primera cómplice de nuestro protagonista. Después de este hecho, secuestraron a una chica de 20 años y la llevaron a la misma cueva. Según las entradas, los investigadores dedujeron que Carol entablaba alguna conversación con las víctimas, pretendía ser su amiga, hacía que bajaran la guardia y cuando menos lo esperaban, pues las atraía con algunas cosas hasta la cueva o las atacaban para secuestrarlas. Los utensilios de tortura que usaban eran cajas de agujas, anzuelo para pescar, cuerdas, cuchillos, cualquier cosa valía. Y el dúo pasó todo el año 57 secuestrando, torturando, abusando y desapareciendo a chicas en el desierto de Nuevo México. Con tan solo 18 años, David Parker Ray se había convertido en un asesino en serie. Ya en el año 1958, David consiguió graduarse y como en su pueblo las oportunidades laborables escaseaban, decidió mudarse a Albuquerque, Nuevo México, y se inició en el oficio de mecánico. Un dato curioso sobre David es que en el rancho de sus abuelos todo aparato que encontraba estropeado lo arreglaba, por lo que era una especie de manitas, así que el trabajo de mecánico para él era como coser y cantar, le encantaba, era realmente su hobby. Con Carol fuera de la ecuación, porque probablemente se quedó en la zona de Montclair y nuestro protagonista decidió mudarse para progresar, David ahora sentía que le hacía falta alguien, pero no alguien para sus aberraciones, sino una compañía romántica. En abril del año 1959 se casó con una chica de 17 años de Albuquerque y unos meses después se alistó en el ejército, formándose como mecánico militar y siendo destinado a Corea, donde no participó en el conflicto armado porque ya hacía 5 años que se había dado el alto al fuego. Durante ese tiempo no hay entradas en su diario, por lo que no sabemos si tuvo un periodo de enfriamiento o simplemente no escribió nada. A principios del año 1960 nació el primer hijo de David y le dieron un permiso para que fuera a Estados Unidos, pero tuvo que regresar a Corea al poco tiempo. Esto afectó claramente a su matrimonio, deteriorándolo, y pocos meses después de su partida, su esposa entregó al bebé al Departamento de Bienestar Público de Nuevo México, ya que había desarrollado una adicción a las sustancias. David, al recibir las nuevas noticias de lo sucedido, decidió volver de inmediato a Estados Unidos y solicitar el divorcio. Y ya en el año 1961 consiguió la custodia completa y se mantuvo en Albuquerque durante un tiempo, pero finalmente dejó a su hijo a cargo de su madre. En el año 1962 se volvió a casar, pero esta vez la cosa fue un poco más rápida y a los 3 meses de la feliz unión se divorciaron y poco tiempo después también fue dado de baja con honores del ejército. Consiguió trabajo conduciendo un camión de cemento, lo que le facilitaba la movilidad, y siguió raptando mujeres para satisfacer a sus víctimas, anotando en sus diarios al menos a 2 víctimas por año y en ocasiones incluso más. Recordemos que nunca se ha sabido quién fueron las víctimas de David. A pesar de las entradas en su diario, nunca constaban nombres y tampoco recibió ninguna denuncia por abuso o acoso, por lo que podemos imaginarnos el final que tenían. David cada vez sentía la necesidad de ir probando cosas nuevas en sus torturas y en el año 1963 secuestró a 2 chicas con el único objetivo de probar algo que se le había ocurrido. Decidió usar la técnica de electroshock, conectándolas a la corriente, poniendo en sus pechos cables para ver cómo la electricidad atravesaba sus cuerpos. Pero nunca las electrocutaba el tiempo suficiente para que murieran. Simplemente quería que sintieran que sus cuerpos ardían desde el interior
hacia afuera y cada vez iba perfeccionando más todas sus técnicas. No le gustaba dejar marcas físicas visibles de sus abusos. Estamos hablando de que con tan solo 24 años ya había cometido miles de atrocidades y asesinado a al menos 10 mujeres. Ya en el año 1966 conoció a la que sería su tercera esposa, Glenda Bardeen, una preciosa chica de 18 años que tenía un hijo pequeño. Glenda era callada y reservada, necesitaba ayuda para criar a su hijo y David le pareció el hombre perfecto. Se casaron y tuvieron una hija, Glenda Jean Ray, a la que todos llamaban Jessie para distinguirla de su madre. Durante un tiempo convivieron todos juntos, pero David se vio abrumado por tener que llevar una vida tan monótona y de familia, por lo que se marchó de casa y volvió en el año 1969 como si no hubiera sucedido nada. Glenda aceptó que su marido volviera a casa y David se sacó el título de mecánico aeronáutico, con lo que consiguió un buen trabajo en Tulsa, Oklahoma, y en el año 1970 se mudó toda la familia a la nueva ciudad. La imagen de David a ojos de la sociedad y de sus hijos es que era un instructor respetado y un buen padre. Rara vez se enfadaba y nunca los regañó por nada ni los castigó. Pero aún así no dejaba de ser un lobo con piel de cordero que secuestraba por lo menos a 2 mujeres al año para satisfacer sus retorcidos impulsos. Con 34 años, en 1973, se le fueron las cosas de las manos y secuestró a 5 mujeres. 2 inclusive eran hermanas y una era una madre joven que iba con su hijo pequeño. Durante la década de los 70, David y su familia se trasladó a Texas y de nuevo a Albuquerque. Lo más escalofriante es que durante todo este tiempo sus diarios se seguían llenando de entradas y nada lo paraba. Pero nuestro protagonista, además de ser un sádico, cultivó una relación muy cercana con su hija Jessie. Desde pequeña su padre la fue introduciendo en el mundo del sadismo, el bondage y la violencia sexual, igual que hizo su padre con él, y ella lo normalizó completamente. Sabía que no estaba bien a nivel legal lo que su padre hacía, pero tampoco veía nada malo si nadie se enteraba. Jessie incluso sabía de las víctimas de su padre y más adelante sería otra cómplice de David. Finalmente, en el año 1981, David y Glenda decidieron divorciarse. Las prácticas sexuales de David, él cada vez se iba alejando más de ella, etc., pues terminaron por romper ese matrimonio. Cuando nuestro protagonista tenía 42 años, en el año 1982, se trasladó a Phoenix, Arizona, donde su economía prosperó fervientemente al conseguir trabajo en un taller. Uno de sus jefes, Billy Ray Bowers, vio el talento de David para la mecánica y decidió darle un buen puesto, pero se dice que tenía muchísimos conflictos y incluso Billy Ray Bowers llegó a decirle a su familia que tenía mucho miedo y una semana antes de desaparecer llevaba incluso pistola. El día 28 de septiembre dato curioso, el 28 de septiembre de 1989, un pescador encontró el cuerpo de un hombre desconocido envuelto en una lona azul en el lago de Elephant Butte, en Nuevo México, que fue identificado como Billy Ray Bowers gracias a los registros dentales ya en marzo de 1999. Es decir, pasaron muchísimos años desde que desapareció ese hombre hasta que encontraron su cuerpo y luego 10 años después pudieron identificarlo. De hecho, es de las pocas víctimas identificadas de nuestro protagonista David Parker Ray. Volvamos al año 1983, donde David decidió comprar un terreno en Truth or Consequences cerca del lago Elephant Butte. ¡Qué casualidad! Lugar que ya frecuentaba para sus fechorías desde los años 70, para tener más facilidad a la hora de hacer sus actos delictivos. En el año 1986 todo dio un giro inesperado. Realmente no he encontrado cuál fue el motivo. Probablemente una discusión muy fuerte entre padre e hija que hizo que Jessie buscara venganza.
En junio de 1986, Jesse decidió contactar con la oficina del FBI en Albuquerque, donde les explicó todos los fetiches, secuestros, prácticas que tenía su padre. Inclusive les explicó que una vez terminaba con sus víctimas, las drogaba hasta provocarles amnesia, les quitaba la vida o las llevaba al sur de la frontera de México, donde las vendía como sexoservidoras. ¿Era posible que la persona a la otra línea del teléfono se pudiera inventar tantos detalles? Esta fue la primera ocasión en la que David sería puesto bajo la lupa de las autoridades, pero era tan sumamente meticuloso y escogía tan bien a sus víctimas que hasta el año 1999 no sería atrapado. Los agentes del FBI interrogaron a David, el cual colaboró en todo momento e incluso les habló de sus fetiches y los juguetes que guardaba en su casa. Les contó que también formaba parte de la comunidad sadomasoquista de Phoenix, en la cual había conocido a su nueva pareja, y que él mismo creaba artefactos de tortura y vendía revistas de BDSM. Les explicó que desde su adolescencia había estado obsesionado con el bondage y con el sadismo, pero que a pesar de ello mantenía una vida normal, pero nunca llegó a confesarles ningún crimen. La investigación estuvo abierta desde junio de 1986 hasta el verano de 1987, donde el FBI, aparte de una abrumadora sinceridad por parte de David de sus prácticas y gustos, no pudieron encontrar ninguna evidencia que lo incriminara en algún delito. David y Jesse finalmente se reconciliaron y todo volvió a la normalidad, y nuestro protagonista compró un remolque que puso en su patio trasero, el cual insonorizó y llenó de juguetes sexuales y aparatos de tortura caseros, y el cual bautizó como Toy Box o la caja de juguetes, que posteriormente le daría ese característico nombre. Los años siguieron pasando y David secuestraba a chicas, las llevaba a su caja de juguetes, y los vecinos de la zona pensaban que era un taller donde su amable vecino practicaba su afición desde la infancia, lo cual no está lejos de la realidad, pero nunca habrían imaginado lo que sucedía realmente allí dentro. Ellos pensaban que practicaba mecánica. En el año 1993 decidió que grabaría una cinta para reproducirla en el momento que recuperaba su víctima la conciencia, donde les explicaba que había sido secuestrada y que ahora le pertenecería, hasta que él se aburriera y decidiera terminar con eso. Describía todas las torturas y vejaciones a las que serían sometidas. Llegó incluso a drogar a sus víctimas hasta el punto de inducirles amnesia y evitar así que le delataran. Algunas de las transcripciones de sus cintas dicen lo siguiente: me gustan los juegos mentales. Después de que terminemos contigo, te drogarán mucho, con una combinación de pentotal sódico y fenobarbital. Ambos son fármacos hipnóticos que te harán extremadamente susceptible a la hipnosis, la autohipnosis y la sugestión hipnótica. Te mantendrán drogada un par de días mientras juego con tu mente. Cuando termine de lavarte el cerebro, no recordarás nada de esta pequeña aventura. En el año 1994, David dejó su vida en Phoenix y se separó de su novia de la comuna. No he encontrado muchos datos de esto. Se sabe que tuvo una novia que tenía los mismos gustos que él, porque eran de una comunidad de sadomasoquismo, BDSM, bondage y tal. O sea, tenían ese mismo gusto y tal, pero no sabemos si sabía de sus secuestros, sus torturas, etc. Lo que sí se sabe que en la cinta de 1993 se escuchaba la voz de una mujer que no es la misma de su última compinche, ni de su hija. En el año 1994, como hemos dicho, dejó su vida en Phoenix. Se instaló en Truth or Consequences, o TRC, también es conocida así, definitivamente, y consiguió un trabajo en el Parque Estatal del Lago de Elephant Butte. Ahora nuestro protagonista tenía algo que le haría ganarse la confianza de sus víctimas, y era el uniforme de un ranger. Ahora que tenía un uniforme de la seguridad estatal e iba a sus anchas por el lago Elephant Butte, podía dar rienda suelta a sus fantasías, levantando menos sospechas aún. Durante el año 1995 secuestró por lo menos
a 3 mujeres y había equipado su caja de juguetes con medicamentos y utensilios para mantener a sus víctimas con vida el mayor tiempo posible. Incluso acondicionó un ataúd para poder secuestrar a 2 mujeres al mismo tiempo. Mientras una la metía en el sarcófago, la otra pasaba a la mesa de tortura y viceversa. Solía utilizar, pues, primero un banco de pesas que modificó y después una silla ginecológica. Como dato curioso, se dice que David gastó más de $100.000 para equipar el remolque. El 25 de julio de 1996, David recibió una llamada de su hija Jessie. Le decía que se preparara porque le iba a llevar un nuevo juguete para disfrutar. Ese juguete nuevo era una amiga de Jessie llamada Kelly Garrett, de 23 años. Kelly había discutido con su novio porque ella sufría de una condición que le impedía tener relaciones íntimas completas, es decir, con penetración, y eso era siempre motivo de enfado para su pareja. Kelly había salido con otros amigos y coincidieron con Jessie, que le propuso que se quedaran más tiempo charlando para que se despejara y se ofreció pues a llevarla a casa. Entonces de repente Jessie le dijo que si no le importara que primero pasaran por su casa, a lo que Kelly le dijo que no tenía problema. Cuando llegaron a la casa de David, primero le pidió que se sentara en el sofá mientras ella iba a coger algo, y David apareció con un cuchillo amenazándola y diciéndole que ahora le pertenecía. Acto seguido, Jessie entró en el salón con un collar de perro y esposas. Ató a Kelly y la llevaron fuera de la casa a la fuerza y amenazándola. Ella no entendía nada de lo que estaba pasando, obviamente. Entonces llegaron al remolque, David abrió la puerta y la obligaron a sentarse, pues, en la camilla de tortura para atarla y rasgarle la ropa dejándola desnuda. En este momento, David encendió la cámara de vídeo. Nuestro protagonista en algún punto cambió sus diarios por vídeos. Me imagino que en el año 1993, cuando grabó la cinta y mientras empezaba a grabar, le dio al play a su cinta de bienvenida para que Kelly supiera a lo que se enfrentaría de ahora en adelante. Los siguientes días para Kelly fueron absolutamente borrosos. Se mantuvieron como flashes de imágenes extrañas, primero en sus sueños y después a todas horas, hasta que juntó todas las piezas y evidentemente fue drogada para provocarle amnesia. El siguiente recuerdo lúcido de Kelly es que David iba vestido de ranger, la estaba cogiendo del brazo mientras bajaban de un coche y la llevaba por un patio que reconoció como el de la casa de sus suegros, donde vivía junto con su marido. David llamó a la puerta y salieron su esposo y sus suegros. Kelly empezó a llorar de alegría, pero la reacción de su familia fue totalmente opuesta. Le preguntaron dónde había estado durante 3 días. Pero ella no podía responder, sus recuerdos estaban en blanco, le dolía todo el cuerpo y lo que no sabía pues era lo que había sucedido realmente. Entonces la acusaron de haberse fugado con otro hombre y ni siquiera la dejaron coger sus cosas. Directamente le cerraron la puerta en la cara y su marido le pidió el divorcio. David les explicó a la familia que la había encontrado por el lago vagando, aturdida y claramente drogada, algo que molestó aún más a la familia. Así que Kelly volvió con David al coche y él la dejó en casa de una amiga y le dijo que era libre de irse. Kelly es la primera víctima conocida superviviente de el asesino de la caja de juguetes. Poco tiempo después, David Parker Ray y Jessie Ray, su hija, conocerían a una mujer que se convertiría en su cómplice, Cindy Lee Handy. Cindy llegó a Nuevo México desde el estado de Washington con su pareja. Habían huido de las autoridades por tener cargos por posesión de drogas y poco tiempo después rompieron la relación y cada uno siguió su camino. Una noche que Cindy fue de bares a Truth or Consequences con un amigo llamado Dennis Roy Yancey, que también acumulaba cargos por delitos, conoció a David y Jessie. Desde el primer momento, ella se sintió atraído como un imán por David. Empezaron a compartir tiempo juntos, salían todos a beber, consumir drogas y pasan un rato de diversión.
y alrededor de 1997 se dieron cuenta de que tenían los mismos intereses por el sadismo y el bondage. Incluso David les mostró su toy box. Realmente no sabemos a cuánta gente secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer, pero sí conocemos a una. Dennis salió brevemente con Mary Beth Parker, que tenía 22 años y 2 niñas pequeñas, pero sufría de adicción a las drogas y estaba viviendo en una tienda de campaña junto al lago de Elephant Butte. Al principio las cosas con Dennis eran maravillosas, como en todas las relaciones, pero poco tiempo después empezó a maltratar a Mary y esta decidió romper la relación. Él se tomó muy personal lo sucedido y decidió que dar una lección era lo mejor. Dennis convenció a David para que la ayudara a raptar y mantener como esclava sexual a Mary el 5 de julio de 1997, haciéndola desaparecer de la faz de la tierra. Una amiga que cuidaba a las hijas de Mary estaba preocupada por la ausencia de su amiga. Habitualmente ella se quedaba con las niñas para que durmieran. Mary por la mañana las recogía, pasaba el día con ellas y en la noche las regresaba, pero ya llevaba días, semanas sin saber nada de ella y decidió ir a la policía para denunciar su desaparición, aunque Mary llevaba desaparecida ya 4 meses. Esperó un tiempo prudente por si había tenido una recaída, pero no fue el caso. Al carecer de pruebas suficientes y no tener ninguna forma de rastrear a Mary, el caso pasó a los archivos de desaparecidos y no pudieron hacer nada más, hasta pasados 2 años en los que su cuerpo fue hallado sin vida. Mary estuvo durante semanas en la caja de juguetes de David, donde él, Cindy y Dennis se turnaban para torturarla, y cuando terminaron de abusar de ella, David le ordenó a Dennis que la estrangulara y se deshiciese del cuerpo. La peculiar amistad del grupo continuó. Dennis viajaba continuamente, Jesse se mudó a su propio piso y Cindy, que tenía una relación de pareja con David, se mudó con él en algún momento del año 1998. El 2 de febrero de 1999, David tenía ya casi 60 años y Cindy tenía 39. Toda la comunidad los conocía como una pareja encantadora y habían entablado amistades más allá de sus retorcidos gustos. Una de ellas era Angélica Montaño, que era conocida en la comunidad como trabajadora sexual y tenía un ojo de cristal. Mientras a simple vista la podían conocer como la chica de la prótesis en el ojo, su círculo cercano sabía que era encantadora y amigable. Ese día, Angélica quería ir a comprar los ingredientes para hacer una tarta a su novio, ya que su cumpleaños estaba cerca y quería organizar una fiesta. Cindy y David le comentaron que tenía uno de esos ingredientes en su casa, que no lo iban a necesitar y era mejor si ella lo aprovechaba en vez de que se estropeara. Lo único que tenía que hacer era ir a recogerlo. Obviamente a Angélica le pareció un gesto amable de sus amigos de hacía ya tiempo, así que aceptó. Una vez entraron los 3 en casa, David sacó un cuchillo de su bolsillo y lo puso en el cuello de Angélica, diciéndole que la habían secuestrado. Para ella al principio le pareció una broma e inclusive se rió, pero David le dio un puñetazo en el estómago, haciéndole ver la realidad de la situación. La llevaron a una habitación donde la ataron a la cama, le pusieron la cinta de bienvenida de David y la drogaron durante 2 días en los que fue torturada y violada en innumerables ocasiones. Al tercer día la llevaron al remolque, donde la encadenaron a una silla ginecológica para seguir con sus torturas. Angélica, con poca esperanza de salir con vida de allí, pensó que si quizás fingía que disfrutaba de la tortura, la liberarían. Así que cuando ya llevaba 5 días de cautiverio mientras David le hacía cosas horribles, ella le dijo que estaba disfrutando y ocurrió algo que yo denomino como un milagro y que a día de hoy sigue desconcertando a los investigadores. David le dijo a Angélica que siempre había sido una buena persona y que se fuera con sus hijas, que estarían preocupadas, y le dejó marchar sin más.
A Cindy esto no le hizo ni gracia. La decisión que había tomado David le parecía la mayor locura del siglo porque podía denunciarlos. Pero David dijo que se mantenía en su decisión y el día 21 de febrero la montaron en el coche y condujeron lo más lejos posible para luego dejarla en medio de la carretera. Creo que para Angélica tuvo que ser, pues, un sueño. Un policía de la oficina del sheriff llamado Gary la recogió al verla haciendo autostop y Angélica le contó todo lo que le había sucedido, pero él no la creyó para nada. Le parecía que simplemente iba muy colocada y que se la habría imaginado, hasta un mes después, donde todo cobró sentido para Gary. El 20 de marzo de 1999, David y Cindy sentían que necesitaban un nuevo juguete, así que fueron hasta Albuquerque con su caravana para pasar el fin de semana y ver, pues, si encontraban a alguien. Aparcaron en un estacionamiento donde David se bajó a estirar las piernas y al otro de la calle vio a una chica joven. Cynthia Vigil iba en busca de algún cliente. Era sexoservidora y vio cómo David le hacía señas para que se acercara. Acordaron que ella le practicaría sexo oral a cambio de alguna cantidad de dinero y subió pues a la caravana. Cuando ella terminó el servicio, David sacó una placa de policía y le dijo que estaba arrestada. Pero Cynthia no dejó que le pusiera las esposas y forcejeó. En ese momento Cindy le dio una descarga eléctrica que la dejó inconsciente. Cuando despertó estaba en una casa que no conocía, con un collar de perro en el cuello y desnuda. Del techo sobresalían ganchos y cadenas donde estaba pues amarrada y de repente empezó a sonar una grabación. Esa voz le era familiar, era del cliente y le decía que había sido secuestrada y lo que ya sabemos, todas las torturas a las que iba a ser sometida. Empezaron a electrocutar a Cynthia, a torturarla y a la siguiente mañana le liberaron las muñecas y los tobillos, dejándola solo atada por el cuello para acompañarla al baño. Ya en la habitación le taparon la boca y los ojos con cinta aislante y la encadenaron de las manos. Usaron un sistema de poleas para elevarla y dejarla suspendida en el aire por encima de la cama y le quitaron pues la cinta de los ojos para volver a iniciar la tortura. Habiendo pasado el fin de semana, David ató del cuello a una pared a Cynthia y le dijo que cuando volviera de trabajar volverían a pasar un buen rato, pero esta ocasión en la caja de juguetes. Cindy pasó toda la mañana en casa viendo la televisión y gritándole a Cynthia que se callara, que nadie la iba a ayudar y contándole otros secuestros que habían hecho. Incluso le habló de Kelly y cómo la soltaron sin que se acordara de absolutamente nada y que si tenía suerte quizás harían lo mismo con ella o como con Angélica. Cynthia, que no dejaba de observar a su alrededor, vio un manojo de llaves en una mesita y empezó a estirarse todo lo que pedía con sus piernas para acercar la mesa y poder coger las llaves. Poco a poco consiguió acercar la mesa, coger las llaves y colocarla pues de nuevo en su sitio. Empezó a probar si alguna la liberaría y cuando consiguió abrir el candado llamó al 911. Pero cuando contestaron la llamada, Cindy abrió la puerta y la pilló. Pero Cynthia ya estaba armada. Tenía una lámpara en la mano por si en algún momento entraba Cindy, se la estampó en la cabeza y colgó el teléfono. Encima de la mesa vio un picador de hielo y no dudó en usarlo para atacar a Cindy, que se quedó totalmente inconsciente y en ese momento abrió la puerta y salió corriendo a todo lo que le daba su cuerpo. Por fin era libre y estaba aterrada por si la encontraban de nuevo sus secuestradores. Cynthia iba desnuda, llena de moratones, cortes y con una cadena colgando en el cuello. Esto alarmó a los vecinos y llamaron a la policía. Mientras ella pedía ayuda con desesperación, Cindy había llamado a David, que fue corriendo a su casa y empezaron a buscarla. Pero se encontraron con un control de policía a los pocos minutos y pues obviamente Cindy estaba sangrando, estaba muy... O sea, le había dado una paliza, le había agredido Cynthia y eso se notaba a simple vista. Así que decidieron
entregarse. A Cynthia finalmente la policía la encontró vagando por la carretera y la subieron al coche para darle cobijo, ropa y llevarla al hospital. Una vez tratada y un poco recuperada con todo lo que le había sucedido, confesó. Contó todo lo que le había pasado durante esos días. Y a las 10 de la noche la policía entró en la caja de juguetes o The Toy Box de David Parker Ray y jamás darían crédito a lo que encontraron. Todos los elementos caseros de tortura, vídeos, diarios y pruebas que lo incriminaban en una carrera delictiva de 45 años de abusos. Ya detenido, separaron a David y Cindy para tomarles declaración y ella pues lo negó todo. Decía que Cynthia estaba voluntariamente como el resto de mujeres que habían pasado por allí, que todo era siempre consentido. ¿Os lo podéis creer? El policía que la interrogó era Gary y recordó la historia que le había contado Angélica y que le había parecido fruto de la imaginación. Eran súper parecidas. La investigación pasa a la Policía Federal porque era muy grande para ellos. Había demasiadas fotografías y vídeos de mujeres diferentes. Finalmente, Cindy, intentando conseguir un trato con la fiscalía para reducir su condena, confesó que David Parker Ray es uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos y que ella haya presenciado ha matado por lo menos a 14 personas. Dice que algunos cuerpos están en el lago, pero lo más frecuente era que las enterrara en el desierto de Nuevo México y que ella está implicada porque estaba aterrada por David y no quería formar parte de la lista de víctimas. También confesó que Dennis fue quien mató a Mary, el cual finalmente tuvo que admitir su culpa de los hechos, siendo condenado por el delito a 30 años. Por más que los investigadores buscaron en el terreno de David, el desierto y los lugares que les señaló Cindy, nunca encontraron ningún cuerpo. A lo sumo, en la casa y en el remolque encontraron joyas y prendas personales de las víctimas. Hay más de 400 piezas que el FBI fotografía con la esperanza de que alguien las identifique. David Parker Ray se declara culpable a cambio de que su hija Jessie sea exonerada de cualquier cargo del que se pudiera acusar. Confiesa que ha matado a unas 40 personas de diferentes estados y meses después consiguen identificar a una de las víctimas. Kelly es identificada por un tatuaje que tiene y que ven en un vídeo. Además, su ex-suegra se puso en contacto con las autoridades al escuchar las historias y percatarse que la de Kelly era muy parecida y que además David Parker Ray fue el que la llevó a casa. Cindy fue condenada a 2 cadenas de 35 años que cumplirá de forma simultánea y Jessie Ray pasó 2 años en prisión gracias a su padre. Finalmente, David Parker Ray fue declarado culpable de secuestro, violación y tortura en 2001 y condenado a 223 años de prisión, pero nunca fue declarado culpable de asesinato. Murió a los 62 años el 22 de mayo de 2002 en la prisión de Lee County Correctional Facility de Hobbs, en Nuevo México. Y a día de hoy, tanto Cindy como Jessie como Dennis están en libertad. Bueno, curiosos, y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado un domingo más. Podéis ver imágenes del caso y otras cositas interesantes en nuestras redes sociales. Las encontraréis como El Baúl de Mis Gatos Podcast y también tenéis los enlaces en la caja de descripción. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme tus comentarios con casos que os gustaría escuchar. Así que nos vemos la semana que viene en un caso más.